Es bueno, es un día para usted dar gracias también al Señor por cada una de las bendiciones que usted recibe de nuestro Señor Jesucristo. Queremos enviar un saludito especial a todos los que están sintonizando, darle la bienvenida formal en esta mañana a Creyente Radio y decirles que Cristo le ama. Queremos saludar a los que se encuentran en el sector de Quisqueya. Allá está mi querida madre Belkis, también está la hermana Sara, doña Lila, en Villa Pereira también, aquí arriba en Preconca. En cada uno de los puntos de nuestra República Dominicana, los que han sintonizado, pues un saludo especial para cada uno de ustedes. Decirles también en esta mañana que un hermoso tema que Dios ha puesto para cada uno de nosotros en este día, que es un hermano muy querido de nuestra congregación. También saludar a todas nuestras hermanas, a Walquiria, a la hermana Lucrecia, Yesenia y todas las hermanas de nuestra iglesia que están en sintonía. Ahora sí, queremos extender el saludo a nuestra querida hermana y amiga aquí en esta esquinita, nuestra querida Gira. Gira, Dios te bendiga, buen día. No la dejaron. Sí. Dios te bendiga, Melvania, Dios te bendiga, Antonio. De verdad que hoy es un día maravilloso, un regalo más de Dios, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de vida, como dice Melvania, para aceptar al Señor. De verdad que los tiempos están difíciles, pero están buenos para decirle, sí, Señor, aquí estoy. Amén. Amén. Quiero saludar de una manera especial a mis chicas de Cristo. Y yo cumplí, yo la saludé cuando no estuviste, las chicas de Gira. Tuve unos días en saludar a mis chicas de Cristo Sion, decirle que ellas son... Chicas de Gira y los chicos de Antonio del... Uy. Que ellas son muy importantes para mí, que las amo cada una de ellas de una manera especial, así de diferente como somos, pero todas bellas para el Señor. Amén. De verdad, Melvania, que el tema que el Señor nos regala hoy es un tema muy importante y que me tiene con muchas expectativas. Amén. Porque de verdad, el gran yo soy, eso es así. Así es, y por Él estamos aquí. Amén. Y allá en la otra esquina, nuestro hermano Arturo. Dios Arturo, buen día. Dios bendiga a mi hermana Melvania, Gira y nuestro hermano Antonio. Y cada una de las personas que también nos sintonizan, que han hecho suyo su programa Creyente. También queremos bendecir de manera especial a cada una de esas personas que no conocen del Señor, que para ellos también es este programa, ya que se predica la palabra de Dios y diciéndole que hay un cambio que Dios puede hacer en su vida. Gloria a Dios. Simplemente tienen que aceptar al Señor y verán que las cosas van a empezar a cambiar y a mejorar. También, si no conocen de Cristo, queremos decirles que ya el Señor está a la puerta. Quiero también saludar de manera especial a mi amada esposa. Eso. Sí, hoy cumplimos 23 años. Felicidades a Marlene. De diciembre. A Marlene, a 23 años estamos celebrando. Somos jovencitos ahí, estamos ahí. Ha sido largo el viaje, pero el Señor nos mantiene ahí. Amén. Siempre unidos, gracias al Señor, pese a las situaciones, los diversos problemas, porque se presentan problemas en la familia, pero Dios siempre tiene el control. Amén. Quiero decirte también, si tú estás casado, casada, y hay problemas en tu matrimonio, déjame decirte que el Señor puede darte la victoria. Amén. No importa por lo que tú estés pasando hoy en tu familia. Quizá tú dirías, estoy celebrando 23 años, todo ha sido felicidad. No, también ha habido momentos de lágrimas, momentos fuertes y difíciles, pero nosotros le hemos creído a Dios y por eso estamos hoy celebrando estos años y lo estamos festejando con gran gozo. Dios bendiga mucho. Y de la otra esquina, nuestro hermano Antonio Vargas. Sí, ella es Marlene, hay que felicitar, no Arturo. Ya Gira lo dijo, a Marlene. Gloria a Dios, santo es el Señor. Le damos gracias al Padre en esta hora. Hoy cuando estamos a 9 de diciembre del año 2023, a ley de 22 días para recibir un nuevo año. Pero esto nos alegra porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando creímos. Así que a ti, hermano, afírmate cada día más, conságrate cada día más para el Señor.
andando una vida en el Espíritu y muriendo todo lo carnal. Y a ti, amigo, te hacemos la invitación para que también puedas entregar tu vida a Cristo en este día en el nombre de Jesús. Los días de culto de nuestra congregación. Hoy a partir de las 6:30 de la tarde, los jóvenes tienen una cita con el Señor, a hacer fiesta a Jehová a partir de las 6:30 de la tarde. Jóvenes a la iglesia, a hacerle fiesta al Señor Padre, a llevar a sus jóvenes a la iglesia para hacerle fiesta a Dios. Mañana, domingo 10 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, tenemos el culto evangelístico del domingo. Culto evangelístico del domingo a partir de las 6 de la tarde. Santo es el Señor. La gloria sea para Dios. Jueves, seguimos en culto los jueves. Los jueves tenemos un culto a mediados de semana para recargar las pilas, llenar el tanque espiritual, que cuando va la semana, el transcurso, uno se carga en lo laboral, en la casa y eso. Entonces uno va a la casa de papá como un refrigerio. Así que los jueves a partir de las 7 de la noche tenemos culto en nuestra congregación. El próximo sábado tenemos un desayuno por templo, compartiendo el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. Es un desayuno por templo con un costo por persona por 500 pesos. La palabra no se comercializa, pero esto es algo pro templo. Santo es el Señor. Y así que el sábado que viene, a partir de las 8:30 de la mañana, el equipo de creyentes para la iglesia. Así tenemos es. un pisa y corre. Pero qué mejor que estar en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor. A partir de las 8:30 de la mañana, el próximo sábado, desayuno conferencia compartiendo el pan de vida. El pan de vida es Cristo Jesús. Y ahora aquí, nuestra congregación, como decía Melvania ahorita, pero déjenme retuitearlo por si hubieron personas que no lo escucharon, está en la calle Logia, Amor y Trabajo en Sánchez Quisqueya, pero como punto de referencia al lado de la funeraria Inavi. Usted sale de Quisqueya y entra a Los Colonos, es así, una fusión de dos océanos ahí. Ahí está la iglesia de Cristo Sion, bajo la cobertura de nuestro pastor Huáscar González. A su lado su ayuda idónea, su esposa Yanira Herrera de González, y un grupo de hermanos bellos y hermosos, así como nosotros, que llegamos feos, pero el Señor nos ha transformado grandemente en el nombre de Jesús, para abrazarlos y recibirlos con todo el amor, tanto de Jesús como el de nosotros también, porque dice la gente, yo te amo en el amor de Jesús. En el amor de Jesús es fácil amar. Ahora, en el amor tuyo propio, amar a tu prójimo a pesar de que te hagas cositas que no te agraden. Bueno, Antonio, estaba bueno para bla, bla, bla. Hoy tenemos ahí una persona muy querida, especialmente por mí. Como siempre lo digo, yo le digo el teacher, porque fue el primer maestro de doctrina que tuve en la iglesia. Y de verdad siempre es un privilegio tenerlo por aquí. Él es parte también del staff de creyentes. Nuestro hermano diácono de nuestra congregación, Moisés Reyes. Que Dios lo bendiga y que el Espíritu Santo use sus labios grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, hermano. Gloria a Dios. Reitero los buenos días y bendiciones para todos. Siempre para mí es un privilegio inmerecido la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, y eso me da mucho gozo, de verdad que sí, esperando siempre que el Espíritu Santo sea quien dirija y gobierne todo lo que todo lo que estamos haciendo ya y diciendo, que quede la palabra de Dios cimentada, que es la parte que no nos será quitada. Hay muchas cosas que no se van a quedar con nosotros, pero la palabra que recibimos de Dios permanecerán para siempre, y es su palabra por la cual Él nos salva, nos da vida, nos da reposo. Y Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ese es el sustento para nosotros, para la estadía en esta tierra, para poder llevar una vida plena. Como decían los hermanos, tenemos un tema que tiene que ver con Dios, el gran yo soy. Él le respondió a Moisés. Moisés le hace una pregunta ante un mandato que Dios le está dando, una comisión. Como todos nosotros estamos siendo comisionados por Dios, y muchas cosas uno no sabe cómo la va a hacer. Y una vez se le pregunta a Dios, y Él le dice, ¿quién le digo que me envió? Porque Moisés sabía con quién estaba hablando, pero que le creyeran la comisión y quién lo enviaba. Y él le dice, dile que el gran yo soy te envía. Voy a leer algo que sigue después de ese texto, que dice, hay algo que él le dice en el verso 12, dice, yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando vayas
cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Quisiera me acompañe a hacer una breve oración. Padre, gracias una vez más por el gran privilegio inmerecido de poder estar reunido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, con el propósito de compartir tu santa y divina palabra, que esta quede cimentada en lo más profundo de nuestro ser, que seamos edificados por ti y a su vez podamos, con lo que de ti recibimos, edificar a otros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, Dios es un Dios que da señales. Y Él le dice a Moisés, le da una señal, claro que más adelante iba a ser cumplida, pero Moisés tiene un diálogo con Dios, donde Moisés, en el verso 13 dice, pero Moisés respondió, como no solamente nosotros tenemos problemas, él está hablando con Dios y le está planteando, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Entonces, ¿qué le voy a decir? Y ahí donde viene la respuesta, donde Dios se ha manifestado y leyendo la Biblia nos damos cuenta que Dios se ha pronunciado y se ha manifestado como un Dios proveedor, un Dios sanador, un Dios que restaura. Hay muchos nombres que tienen significado y calificativo de Dios de la forma en que Dios se manifiesta. Aquí Él no pone ningún calificativo específico, sino dice, Él se presenta como Él, como Dios, no como un Dios sanador, no como un Dios proveedor, que Él le proveyó maná y de todo, no como un Dios protector, sino ese yo soy implica todo eso que estoy diciendo y más. O sea, Dios es el todo en todo. Entonces, cuando uno llega a conocer a Dios, no es una de las manifestaciones antes mencionadas, porque hay personas que tienen una expectativa de Dios proveedor y cuando Dios no le provee al tiempo que ellos entienden o requieren, se desaniman. Pero cuando uno entra en conocer a Dios, como Él se presenta a Moisés, para que a su vez Él presente a ese Dios, el gran yo soy, Dios tiene que ser el gran yo soy en todas las áreas de nuestras vidas. En cualquier momento de alegría o profunda tristeza, porque Él es el todo. Entonces cuando Dios se vuelve en todo en nuestra vida, las cosas cambian y la perspectiva que nosotros tenemos de Él y de la vida será diferente. Entonces, refiriéndome a Moisés, para Dios, Moisés entender, Dios le está explicando, pero no solamente con explicación se entiende, sino con procesos. Entonces, Moisés, una vez yo predicaba sobre la vida de Moisés y decía que está dividida en 3 etapas. Él tuvo 120 años y si lo dividimos en 40, él tuvo 40 años en Egipto. Imagínese usted en la corte creyendo ser todo. Incluso aunque él tenía un llamado, cuando él siente su llamado, él se pone a defender a uno de su nación, pero lo hace de manera inadecuada y mató a uno. Entonces él se creía ser todo, porque él fue educado en la corte y con todos los privilegios. Pero Dios lo somete a un proceso de 40 años, donde cuando él le pregunta, él mismo le expresa a Dios y le dice, ¿quién soy yo? Ahora, después de creerse ser todo, ahora se cree ser nada. Para que Dios pudiera ser todo en su vida, Él no se podía, nosotros, aplicándolo a nuestras vidas, aunque ninguno tiene 120 años, pero hay etapas en la vida donde uno se cree ser todo. Así es. Autosuficiente, que en algunas áreas, y omite las debilidades. Entonces, Dios tiene que hacernos entender a través de procesos que realmente no somos nada, para que Él sea todo en nuestra vida. Entonces, después los próximos 40 años, Dios se convirtió en el todo de Moisés, donde Moisés tenía situaciones y problemas, como Él le plantea ahí. Entonces, Él apela a Dios. ¿Qué hago, Señor? Porque Él entendía que Dios lo era todo. Entonces, para llegar a esa dimensión, para llegar a esa realidad, nosotros tenemos que vivir procesos, no solamente después de creer en Jesucristo, porque no solamente creí en Jesucristo y ya Él lo es todo para mí. No sucede así. Él debe ser todo, pero nosotros con nuestra dura cerviz no siempre asimilamos las cosas a la manera que Dios la entiende, y por eso nosotros necesitamos, dice, en el mundo pasaréis aflicciones, y esas aflicciones
pueden ayudar para bien cuando nosotros nos encaminamos y nos enfocamos en Él y en su palabra. Entonces, yo he estado dando los temas del tabernáculo de Moisés y haciendo un recuento ligero, antes de llegar al tema donde está el arca del pacto, el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que pasar por diferentes muebles, que está en el atrio estaba el altar del sacrificio que tipifica a Cristo, y allí hay una serie de elementos, o sea, no voy a mencionar mucho, pero sí quiero, antes de llegar al arca del pacto, donde allí menciona a Cristo en sus obras, en el atrio, donde el altar del sacrificio habla del sacrificio de Cristo, evidentemente, como ya conocemos. Después está la fuente del lavacro, que habla de una purificación y de un lavamiento de manos y pies. Y también está el altar del incienso, que allí no se sacrificaba nada, pero sí representa a Cristo ya como a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces habla de su obra no solamente aquí en la tierra, como su sacrificio, su obra también de lo que Él está haciendo en favor nuestro en el cielo. Ya un Cristo glorificado y está intercediendo por cada uno de nosotros delante del Padre. Entonces Cristo sigue haciendo un trabajo, pero ahora desde otra óptica, de otra posición. Ahora bien, ¿por qué mencionar esto? Porque cuando llega al arca del pacto, estos muebles antes mencionados tenían, involucraban la madera de acacia, que habla de la naturaleza de Cristo como hombre, y también involucraban el oro, que habla en su naturaleza divina. Entonces el arca del pacto contenía madera de acacia, pero esta no se veía, estaba implícita, pero estaba forrado todo por dentro y por fuera de oro. O sea, el arca del pacto no solamente habla de Dios, sino también de Cristo, su Hijo. Por eso está implícita la madera de acacia, porque dice la palabra de Egipto, llamé a mi hijo, y él llamó a Jesús de Egipto, porque José se fue a Egipto bajo la persecución de Herodes. Entonces, este mueble me impresionó mucho, este instrumento, el arca del pacto, porque no habla de la obra de Cristo, sino de lo que Cristo era. En una ocasión, Cristo le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le decían, uno dice Elías, otro que tú eres uno de los profetas, esto y aquello. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice, no te le reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, Jesucristo no está haciendo una pregunta para ver quién Él era. Nosotros podemos tener una confusión o creernos algo que la gente dice de nosotros o que nosotros creemos de nosotros. Eso tiene que ver con la identidad. Ahora, Jesucristo tenía su identidad clara y definida. Ahora Él estaba tratando con un entorno y está dejando un legado, y la palabra es escrita para nosotros. Entonces, Jesucristo no tenía duda, pero sí es como para que nosotros pudiéramos vernos en un espejo de que nosotros no somos lo que diga la gente. Ahora, si ellos dicen algo asertivo, como que somos hijos de Dios después de creer, sí lo podemos creer. Pero hay muchos calificativos y muchas cosas que la gente puede decir, bueno o malo de nosotros, que nosotros tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra. Entonces también eso es el entorno no inmediato, pero el entorno inmediato Él quería saber. Entonces, estoy hablando en la identidad. Jesucristo sabía quién era y Él venía representado en el Antiguo Testamento. Y esto que mencionaba del arca, había una representación directa de Jesucristo, que era la misma esencia de Dios. Entonces, Él sabía quién era. Ahora, Él se movía entendiendo qué pensaba la gente de Él. Pero Él no actuaba en consecuencia de lo que la gente pensaba o esperaba. Él vino a cumplir lo que tenía que cumplir. Y nosotros tenemos que, hablando de Dios, se presentó a Moisés como el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Jesucristo también habló creo que 7 veces en la palabra y mencionó yo soy, y habló como Dios. Después voy a leer esta cita, pero sí la voy a mencionar ahora. Cuando Él lo iban a apresar, preguntaron, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es Jesucristo? O sea, y cuando Él dijo yo soy, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, solamente Él pronunció yo soy, pero Él habló como Dios.
y por eso hubo esa manifestación. Ahora, Él mostró que era Dios y lo evidenció. Y después, Él dice yo soy, pero dice como hombre. Y Él dijo yo soy 2 veces. Pero Él tenía clara su identidad y Él tenía todos los atributos divinos y el poder. Pero Él vino a hacer algo y eso hizo. Él no se dejó inducir, no se dejó contaminar, no se dejó influenciar. De la misma manera, nosotros en calidad de creyente en Jesucristo tenemos que obrar de esa manera. Pero para esto hay que tener una realidad de en quién hemos creído y quiénes somos en Él, y que sin Él nada somos, para fines de agradarlo. Porque la raza humana, se atribuye cosas que no son propias, porque hay muchas cosas que Dios le ha dado aún a personas que no son creyentes y han descubierto y han hecho grandes cosas y hacen grandes proezas y tienen talento, pero se atribuyen a ellos mismos o al entorno, pero no a Dios. Y la diferencia es que nosotros entendemos que todo viene de Él, todo lo bueno viene de Él. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Esa es la diferencia. Antes nosotros no entendíamos esto. Ahora sí, y ahí es donde Dios se va convirtiendo en nuestro todo. Entonces, dice que había... yo quiero leer, déjame ver si tengo esta cita aquí. En Juan 18:4 dice... Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Bueno, yo cuando hablaba del texto, yo dije que le preguntaron. No, él se adelantó. Recapitulo y pido perdón. Como él sabiendo todas las cosas, porque él como Dios sabía todas las cosas antes de que sucedieran, y sabía lo que había de sobrevenir, Él fue que le dijo, Él le preguntó, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaban también ellos, o sea, los discípulos, Judas, y el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle. Fíjense, Jesús le pregunta a quién busca, y después cuando sucede esto, Él vuelve y le pregunta, dice, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Ahí le habla como hombre. Pues así a mí me buscáis, así me buscáis a mí, dejad ir a eso. O sea, Él dice, dejen ir a los discípulos porque el asunto es conmigo, protegiendo a los discípulos para que no le vaya a pasar algo, porque lo que le iba a pasar era a Él. Entonces, les repito, Él habló, pero todo esto es en cumplimiento de la palabra. Jesucristo, hay algo importante, nosotros todo lo que hacemos y donde quiera que nos movamos, tenemos que entender que hay un cumplimiento de un propósito. Digo esto porque uno puede conocer, hay personas que uno la conoce de vista, pero puede conocerla más cuando habla, cuando le escucha hablar, cuando salen cosas de su corazón en su comportamiento, y uno cambia la perspectiva y dice, yo tenía una idea diferente, sea positivo o negativo, porque de la naturaleza va a salir. Entonces, Jesucristo ha transformado nuestra naturaleza. Entonces lo que quiere Dios que se vea en nosotros es la esencia de Él a través de nosotros. Entonces el arca del pacto de Jesucristo se veía lo de Dios en Él, aunque Él era hombre, representada, repito, en la madera de acacia. Entonces nosotros, aunque la persona vean hombres, o sea, en los dos géneros, tienen que ver a Dios reflejado a través de nosotros. Ahora, para que eso se refleje, tiene que haber un corazón regenerado, transformado y con una realidad divina donde quiera que se mueva. Entonces, estamos hablando del gran yo soy Dios, del gran yo soy Cristo, y ese es el que tiene que ser manifiesto en nosotros. Hay un proverbio que transformó mucho mi vida y del cual he hablado bastante, creo que el 19, donde dice, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, ahí está implícito, hay implícito tantas cosas. La palabra de la abundancia del corazón abra la boca. O sea, la figura del corazón como manzana
Y también el contenido, o sea, la manzana es de oro, pero tiene una figura de plata. O sea, lo que se ve es plata, que es figura del hombre, y el oro es lo que contiene dentro la manzana. O sea, le hacen como el revestimiento contrario a lo que normalmente se hace, que con el oro se enchapa para que se vea la belleza. Entonces, la belleza de Dios se tiene que manifestar afuera cuando nosotros hablamos o actuamos, pero está dentro. Dice un gran tesoro en vasos de barro. Ahora, la pregunta que nos hacemos, en todas las áreas y los ámbitos y los detalles de nuestra vida, ¿se puede mover Dios y se ve Dios que está en nosotros? La diferencia es que porque predomina la plata, o sea, la naturaleza humana, no se ve Dios. Entonces, aquí en el Arca del Pacto, predominaba el oro por dentro y por fuera. Ahora, había madera de acacia. Había una naturaleza humana en Cristo, no una naturaleza pecaminosa como la que nosotros tenemos, pero viéndolo en nosotros, hay naturaleza humana, pero tiene que verse la divina. Y para eso nosotros tenemos que tener una identidad muy clara al gran yo soy que le servimos. Él es el todo en todo y no hay nada que se le escape. Cuando nosotros tenemos esa realidad, los niveles de ansiedad van a bajar o a desaparecer. Las dudas, la incertidumbre, las cosas que no entendemos, aunque no lo entendamos, vamos a reposar. ¿Por qué? Porque vamos a entender que todo forma parte de un propósito. Y vamos a actuar en consecuencia y no vamos a hablar, vamos a hablar como conviene. O sea, hablar como conviene implica hablar en un tono adecuado, con la persona adecuada en el momento adecuado. Y cuando tenemos que hablar con Dios, vamos a hablar con Dios y vamos a pedirle la explicación a Dios como se la estaba pidiendo Moisés. Moisés le estaba preguntando a Dios y él le planteaba, el problema es que si yo voy y que yo no puedo hablar, y Dios le iba diciendo, vamos a buscarte a Aarón que hable. Aunque después Moisés hablaba a él e incluso ellos llegaron a un nivel de interacción tan grande. Moisés, cuando tenía problemas, los egipcios detrás, el mar delante, y dice, y ahora, o sea, contra la espada y la pared, él hablaba con Dios y Dios le decía, le da una respuesta media extraña a veces, pero o sea, él dice, clama a mí, yo te responderé, y cuando Moisés clama, le dice, ¿por qué tú clamas a mí? O sea, Dios va a mostrar hasta lo que tenemos, que Él lo ha dado para que lo usemos, y cuando estemos confundidos, dice, pero ya tú tienes las herramientas que tú necesitas para sobrellevar esa carga que tú estás llevando. Pero hay que hablar con Dios. Entonces, o sea, hablar como conviene, hay cosas que hay que hablarlas con Dios. Y nosotros le estamos hablando con todo el mundo, menos con Dios. Entonces no estamos hablando como conviene y no vamos a reflejar a Cristo porque no tenemos una buena fuente de información en lo que realmente necesitamos. ¿Con quién podía hablar Moisés? Con los egipcios detrás, armados hasta los dientes y ellos sin nada. Y el mar enfrente. ¿Con quién podía hablar? Con Aarón. A pedrar a los que caían. Entonces él hablaba con Dios y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? O sea, Dios le había dado las herramientas. Ahora, ese bastón que él tenía sin el poder de Dios no era nada. Entonces nosotros tenemos recursos que tenemos que tener el gran yo soy para que las cosas se ejecutaran. Porque él apuntó, pero quien habló el mar fue Dios. Ahora, él tenía una conexión con Dios y sabía de dónde venía la fuente del poder. Entonces, ya Moisés allí no se sentía autosuficiente. Entonces, nosotros nos sentimos mal cuando nos desinflan de la autosuficiencia, pero debemos sentirnos mejor. Entonces, si hay situaciones, pruebas y personas en nuestro entorno que amenazan cosas en nuestra vida y se evidencian otras, y nosotros estamos viendo a las personas, pero tenemos que ver al Todopoderoso obrando aún en medio de la incertidumbre que no conocemos. Amén. Para que Él se pueda manifestar como lo que Él es, el gran yo soy. Ahora, cuando nosotros nos queremos manifestar, no porque yo soy, ahí lo dañamos. Dios, Pablo decía, Dios en mí. Y a mí me gusta mucho de Pablo que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. La sociedad, el sistema nos antepone el título antes que el nombre. El licenciado, el doctor, y bueno, hasta sin estar en el centro médico, no, yo soy el doctor fulano, pero, o sea,
porque ya ellos no son fulano de tal, el doctor, entonces ellos son, y el día que dejen de ser doctor, ¿qué van a hacer? Nada, si todo lo de ellos es doctor o cualquier rama que se desea. Yo soy el ebanista, y cuando usted no puede ejercer, ya no es nada. Entonces, si Dios lo es todo, las cosas son diferentes. Yo me río, hermano Moisés, porque en días pasados yo hablaba con un grupo de adolescentes y a mí me gusta mucho ver películas, o sea, yo veo muchas películas. Entonces hay una película que la mayoría de la gente conoce y es de una niña que corre. El caso es que cuando el entrenador están haciendo visita por los hospitales, él entra a una habitación, pero la persona que está en la habitación es ciega. Y cuando él entra a la habitación, el paciente, él escucha y dice, pero entra, pero no le está mirando. Él cree que interrumpe y dice, ay, disculpe. Y cuando entra dice, no puedo ver, ¿quién es usted? Y él comienza a decir, yo soy fulano de tal. Y él dice, no, ¿quién eres? Y él dice, yo soy el entrenador tal. Y comienza a decir las cualidades que él tiene. Y me dice, y si te quitan, entonces yo me gozo, porque dice, si te quitan lo de entrenador, ¿quién tú eres? Si te quitan el nombre, ¿quién tú eres? Entonces al final le dice, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Entonces así es que al final él se identifica. Entonces yo me identifico mucho con la película porque justamente nosotros como seres humanos, y claro, en la carne, nos encantan que nos alaben, nos encanta que digan, ahí viene Moisés el psicólogo, viene Gira, la licenciada en tal cosa. Y si a nosotros nos comienzan a quitar todos esos títulos y nos comienzan a quitar todo eso, al final, ¿qué nosotros somos? No somos nada. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza lo que somos? Que somos hijos de Dios. Y por ahí es que nosotros deberíamos de comenzar. ¿Quién tú eres? Yo soy hija de Dios. Yo soy cristiana, yo soy servidora de Cristo, yo soy discípula. Y eso es lo que nos va a garantizar a nosotros, que nosotros tenemos una vida verdaderamente en Cristo y que aparte de todo eso, pues que nosotros estamos tratando de ¿qué? De ser como Él. No para irnos por querer irnos por encima de Dios, no, sino para nosotros tener las cualidades que a lo mejor que Jesús tenía cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, nosotros le servimos a quien, al gran yo soy. Y Él es el ¿qué? ¿Quién es? Amén, amén. La película se llama Vencedor. Es tremenda película, sí. Se la recomiendo. Amén, muy buena película. Precisamente, bueno, eso específicamente era lo que el hombre, el ciego, le estaba... O sea, él dice, pero él debió de estar en primera lista y la primera lista de último. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Si es una persona dando clase y primero ella es cristiana antes que profesora, cuando dé la clase, de alguna manera va a reflejar a Cristo. Así es. Me gustó mucho el doctor, que es pastor en el IN también, José Arturo Esteve, que él dice, él es ginecólogo y cuando él va a entrar al quirófano, él dice que él se agarra de las manos con el enfermero, el equipo que está ahí, y a orarle a Dios. ¿Y cuántas cirugías ha hecho ese hombre? Pero sin embargo, él primero es cristiano y después médico. Entonces, así él va a reflejar al gran yo soy, porque él se pone en las manos de Dios. Ahora hay algunos que operan y no se ponen en las manos de Dios y Dios lo ayuda. Pero ellos se atribuyen, no, porque que ellos son un médico durísimo, que saben, y no es que saben, pero al final de cuentas, si ellos son médicos, si ellos lo que son es médicos, cuando dejen de ejercer, ¿quiénes van a hacer? Entonces hay personas que cuando dejan de hacer lo que ellos hacen, quedan en profunda depresión. Así es. Bueno, Evita Perón, sí es como dicen, ella comenzó a recorrer y cuando ella llegó a la cúspide, ya no encontraba dónde más, o sea, escalar, y después que cayó un descenso. ¿Por qué? Porque es que el gran yo soy, o sea, así es que tenemos que tener a Dios. Nosotros no somos nada, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, tenemos que anteponer lo que hacemos. O sea, nosotros en Él, o sea, Pablo lo que hacía, dice, por Jesucristo. Y Jesucristo reflejaba al Padre. Y todo lo que yo hago por mi Padre que me envió. De hecho, él se encontró problemas con eso. ¿Sabe que a veces no se puede encontrar problemas? Por eso también. Él decía a los fariseos y a algunos judíos,
dice, él decía que era hijo de Dios y ellos decían que era una blasfemia. O sea, ustedes me quieren apresar a mí por las obras que yo hago. Entonces él dice, no es por las buenas obras que tú haces. Ustedes no creen, o sea, es por lo que tú dices que eres hijo de Dios. Y él dice, pero, o sea, si ustedes no creen en lo que yo digo, pero crean en lo que yo digo por lo que yo hago, y de ninguna de las maneras querían creer. Y él lo que hizo fue que se fue de ese entorno y dijo, pero tú no crees. O sea, si no creen por la palabra, crean por los milagros. Por los hechos. O sea, los hechos no le dicen a ustedes que yo soy el Hijo de Dios. El Nicodemo lo entendió. Él dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. O sea, si no creen por la palabra, crean por las señales. Así es. Hay gente que uno le predica y no creen y ven un milagro y dicen, no, pero Dios existe. Entonces, esa gente ni con una ni con otra. Y Jesucristo dice, mire, yo me voy de este entorno. Y le dejó el lado. Entonces, ¿por qué? Porque es que cuando una gente no quiere creer, ahora Dios es que abre los cielos para que las personas crean, pero algunos con los cielos abiertos se resisten y dicen que no, y Dios vuelve y se los cierra hasta un nuevo aviso y después vuelve y le abre unos rayos de luz. Entonces, Dios es el todo. O sea, esa es la identidad. Para llegar a la dimensión que llegó Pablo, miren, o sea, hay que atravesar, o sea, hay un recorrido que Cristo hizo del cielo hasta la tierra. Ese recorrido implica, yo no puedo ilustrar cómo fue que estando en el trono, entró en el vientre de María, pero ese recorrido no lo puedo ilustrar. Pero sí puedo ilustrar el tiempo que él duró en el vientre hasta su nacimiento y hasta los 30 años. Y todo lo que él hizo, ese recorrido. Y después se le da toda autoridad hasta que asciende de donde desciende. Que nosotros vamos a o sea, el pronóstico del creyente es ascender, porque Cristo dice que Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar. Entonces, amén, tenemos que tener una identidad clara y hay que recorrer un camino, como el sacerdote también en el tabernáculo iba de un mueble a otro. Él no podía ir a la fuente del lavacro si no pasaba por el sacrificio. O sea, entonces hay pasos. O sea, el que no cree todavía, para ir recorriendo, tiene que primero creer en Cristo. No podía de la fuente del lavacro para pasar al altar del incienso, sí. O sea, era pasar por un mueble y otro. Ahora, el estudio se hace de afuera hacia adentro por una mayor comprensión, pero todo lo de Dios viene de adentro hacia afuera. Amén. Entonces, el mueble que le mencionaba ahorita, el arca del pacto, que era forrada totalmente de oro, habla de lo que Jesucristo era, no de lo que Él hacía. Entonces, eso tiene que ver con nosotros, con lo que nosotros somos, no con lo que nosotros hacemos, que muchas veces tiene predeterminado en nuestra vida lo que nosotros hacemos. Si no tengo trabajo, ok, eso es productividad y demás, independientemente de lo que hagamos con los resultados. Pero si yo no estoy trabajando, me siento ser nadie porque no estoy en el ejercicio de algo. Entonces, hay problema de identidad. ¿Que afecta? Sí, pero nosotros tenemos que tener claro, independientemente, si estamos aquí, somos de Dios, y cuando entremos al oficio secular, seguimos siendo de Dios. Amén. Y tenemos que, o sea, no que somos por lo que somos por lo que hacemos, sino que hacemos lo que hacemos por lo que somos, hijos de Dios. Amén. Amén. Hermana Gira, usted está calladita aquí. Escuchando. Entonces, este asunto de identificar, ahora nosotros, por ejemplo, antes de nosotros ponernos en esta plataforma o llevar un mensaje, nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Amén. Y oramos, y Señor, ¿qué digo? Pero para todo lo que vamos a hacer, Señor, ¿te gusta ese vestido? ¿Te gusta cómo me veo con esto? O sea, el Espíritu, yo quiero que me confirme. Ay, pero hay que orar para ponerse un vestido. Mire, hay vestidos que sacan de comunión, claro, a cualquiera que no está muy en comunión. Entonces, hay cosas que nosotros hacemos, decimos, o vamos a plantearnos un proyecto, y tenemos que ponernos en las manos de Dios, del gran yo soy, porque Él tiene que ser el gran yo soy. Él es en el trabajo, Él es en nuestra vida, en nuestra salud emocional, física, espiritual. Él es en el entorno inmediato, en el entorno no inmediato, como Jesucristo le preguntó, ¿y la gente qué dice? ¿Qué dicen ustedes? Entonces,
hay que saber lo que dice la gente de nosotros. Sí, pero eso no es lo que va a determinar lo que nosotros somos. Ay, yo me siento tan mal. ¿Y por qué? Porque fulano dijo, y uno sabe que no es eso y ni es verdad. Pero uno se siente tan mal. Pero caramba. Yo pensaba que me estaba haciendo una señal. Entonces, no sé, claro, que nos sintamos mal. Bueno, somos seres humanos con sentimientos y Dios empezó una obra y la va a terminar y no la ha terminado, pero hay que pasar por el filtro porque hay malestares que nosotros vivimos que no podemos evitar cuando nosotros decimos, ¿qué Dios dice de mí? Amén. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué dice la gente? Bueno, hay que escucharlo. Y si alguien está equivocado, uno le dice, mira, fulano, esto es así, así. No, que yo sigo creyendo que es así. Bueno, ya eso no es un problema de uno, no de él, sino de él. Entonces, ya... Pero no vivir en un estado, para no decir depresivo, triste, por la idea que los demás tengan. Ahora, nosotros es bueno saber decir, ¿soy yo que he participado para que él tenga esa idea? Él dice que yo soy chismoso o chismosa. Uno dice, Señor, yo he participado para eso, ¿en qué yo fallé? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que hice? Entonces aclarar para quitarle esa idea si nosotros participamos y hablarle como conviene. Ya podemos desarticular o desmontar una serie de cosas, pero ya hacemos lo que compete y si chismeamos, pedirle perdón a Dios a la persona y no seguir chismeando, porque el Hijo de Dios, la identidad de uno no es esa. Entonces... no, que eso era un envidioso. ¿Qué fue lo que yo hice? Entonces hay que, Señor, entonces no es de que, eso no es problema mío, eso es de él. No, hay que ver porque nosotros tenemos que cuidar el testimonio. Amén. Ahora, determinar que el gran yo soy es el que sabe quiénes somos realmente. Entonces Él nos dio el calificativo, la realidad de que somos hijos al creer en Cristo. Amén. Ahora, hay un proceso que vivir, hay un camino que recorrer, pero de que somos hijos, somos hijos. Y como hijos de Dios, tenemos que comportarnos en Jesucristo. Cuando uno diga yo soy, lo primero que nosotros somos es cristianos. Amén. Como decía la hermana. Así es. Lo primero que él tiene que decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Y partiendo de ahí es que yo soy entrenador, soy padre de esposo de mi esposa, padre de... Todo. Entonces, cuando él antepone ante todo a Dios, en todo lo que él haga después de ahí va a reflejar a Dios. Y si no lo está reflejando, lo va a ajustar porque va a pensar en Dios. Entonces, esto tiene que ver, ese gran yo soy de Dios, porque uno dice, el gran yo soy, y uno dice, bueno, como dice en el libro, creo que dice Isaías, dice en el libro, dice ahí, ahora no me acuerdo, pero lo dice. No, lo que pasa, dice, hay una alabanza que dice... al alto y sublime, que habita en la eternidad. Su nombre es el Santo de Israel. Cuando uno lee, uno pone un Dios alto, sublime, habita en la eternidad, el Santo de Israel. Uno dice, ¿cómo llego tan lejos, con tanta inmundicia en el entorno y dentro de mí? Y ponen a un Dios como lejos, al que habita en las alturas y en la santidad. Y uno dice, bueno, ahí no llego. Ahí está lejos. Pero después dice... todo ese Dios majestuoso que describí ahí, que habita en todo, y uno dice, y con el quebrantado de espíritu y humilde. O sea, ese Dios todopoderoso, ese gran yo soy, habita allí, pero habita con el quebrantado de espíritu. Amén. Y con el humilde. Entonces, ese Dios que describe en ese libro, ese gran yo soy que estamos describiendo, habita en nosotros. Amén. Pero tiene que haber un quebrantamiento de espíritu. Entonces, de esa manera, cuando hay un quebrantamiento, ya no Moisés en Egipto, el que practicaba todas las artes marciales y que le daba a uno de un golpe y lo desnucaba, no. Ese Moisés ahora es un Moisés que se pone, que le caen a pedra y él se pone a orar por ese pueblo. Miren, en Egipto él hubiese caído a patada o a trompa. Y que ve un problema y sale corriendo y se va, y duró 40 años. Él hizo su vida allí. Sin embargo, Dios lo llama. Con 80 años ya Moisés no tenía el mismo vigor y la misma fuerza, pero Dios lo llamó. Tú y yo somos llamados por Dios y todo aquel que no ha conocido tiene un llamado de Dios. Amén. Ahora tiene que ceder y comenzar a recorrer el camino para que vea la manifestación de ese Dios alto y sublime habitando en un corazón. Dios quiere habitar en el corazón. Y por eso Dios
Dice, no voy a habitar más en templo hecho por mano de hombre, ni en el de Salomón, ni en el tabernáculo de Moisés. Él habitó en el templo que él hizo con sus manos, en el Edén. En un ser humano restaurado por Cristo, Dios habita allí, Él quiere habitar allí. Entonces el deseo de Dios, que todos procedan al arrepentimiento para habitar Él y el Espíritu Santo, ese gran yo soy, ese Dios todopoderoso. Entonces, cuando eso sucede en una vida, mire, sucede algo grande en esa vida y en todo el que los rodea. Gloria a Dios. Hermana Yira, adelante. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro querido hermano Moisés en esta mañana. Y es justamente lo que Dios quiere, que dejemos que Él viva dentro de nosotros, ese gran yo soy, que se refleje en cada una de nuestras palabras y de nuestras acciones y en nuestro diario vivir. Vamos a permitirle a nuestra hermana Yira, ya que así el hermano Moisés pues lo ha sentido, de que esté orando por cada uno de los hermanos que están en sintonía en esta mañana, por el pueblo de Dios, para que nos ayude cada día a dejarnos ceder, que fue una palabra muy importante que dijo nuestro hermano Moisés, dejarnos ceder para que Dios entre y habite en cada uno de nosotros. Hermana Yira. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Amantísimo Dios, gracias por este privilegio, Señor, de una vez más estar aquí, Señor, orando por las personas que necesitan de ti, Padre. Padre, mira cada radio escucha, ayuda a cada persona, Señor, que necesita dejar ese yo, menguar su yo para que tú crezcas en cada corazón, Señor. Señor, ayúdalos y transfórmalos, trabaja con ellos en el silencio de la noche. Mira que tú eres el gran yo soy, tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el dueño, tú eres quien quita, quien pone, Padre. Mira esos corazones, Señor, sensibilízalos para que tu Espíritu Santo pueda trabajar con ellos, Señor. Mira esas almas que necesitan de ti en este tiempo de festividad, esas personas que tienen raíces de amargura, que están enfermas almáticamente, porque aún no te han reconocido como su Padre, que están pasando situaciones de enfermedades, personas enlutadas, personas tristes, amargadas, Señor, y personas que te necesitan y saben que te necesitan, pero que aún no pueden dar ese paso, Señor. Yo te lo presento de una manera especial, para que puedan discernir, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres su Padre, que tú eres su alfarero, y que tú estás ahí esperando por ello, para gobernar su vida, para enderezar sus caminos, y para llenarlo de amor, que es lo necesario y fundamental, porque la palabra dice que todo pasará, pero el amor, Señor, siempre va a estar. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por esta cabina. Gracias por esta emisora. Gracias por este equipo de creyentes, Señor. Gracias porque solamente tú eres nuestro Padre y tú eres quien guía nuestros pasos. Gracias por las buenas noticias y gracias porque sé que esta palabra cayó en tierra fértil, donde tendremos testimonios de personas que serán edificadas y dejarán que tú crezcas en sus corazones. Así es. Gracias a Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias a cada uno de ustedes que han estado en sintonía en esta mañana con Creyentes Radio. Sigan con esta emisora y será hasta la próxima. Feliz resto del día.